qué guay. ¿Me escuchan bien aquí? Vale, no me voy a mover de aquí, ¿vale? Qué bonito aplauso, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por haber aguantado hasta el final. Hay ganas de bebidas y cruces. Así que, bueno, espero que les guste el final. Y muchísimas gracias a la organización, que son unos chavalitos organizando esto con muchísimo cariño y es una pasada. Así que, bueno, muchas gracias. Esta charla que les voy a dar nació de un artículo que escribí hace como 2 meses, cuando justo superé el periodo de prueba en Lightful Connect, en la empresa donde estoy trabajando ahora. Justamente porque, bueno, fueron unos primeros 6 meses bastante complicados porque tuve muchísimo síndrome del impostor. El síndrome del impostor yo creo que todos lo hemos pasado, pero normalmente viene y se va y son más los días que no los tenemos y a veces viene y sabemos controlarlo, pero estos 6 meses fueron muy complicados y estuvo como instalado en mí, aquí a mi lado, y he logrado hacerle una grieta a una barrera que me puse aquí enfrente y bueno, se los quiero contar y sobre todo lo que me gustaría que se queden de esta charla y de esta experiencia no es únicamente contarle aquí mi experiencia y mis penas durante estos meses, sino que es que puedan identificar y sepan identificar y detectar no solo en ustedes, sino sobre todo en sus compañeros que no se los cuenten o no sepan que están pasando por esto y que les puedan ayudar y apoyar como equipo. Y yo, con las estrategias que hemos hecho en equipo, a ver si les pueden dar algunas ideas o se les puede prender el bombillo de, oye, igual puedo hacer alguna estrategia en mi equipo con este compañero que está pasándolo quizás similar y sobre todo buscar fortalezas juntos, porque estas personas llega un momento en el que las fortalezas no las ven, están completamente nublados y hay que ayudarlos a ponérselas enfrente. Esto es algo que le pasa a juniors, a seniors, a managers en cualquier nivel. No importa el nivel de seniority que tengan, nos puede pasar a todos y se puede manifestar de muchas maneras. Yo les voy a contar cómo se ha manifestado en mí. Puede pasar de muchas maneras, pero eso, puede que digan, oye, esto que contó Ari puede que se parezca a lo que le está pasando a fulano o fulano. Y bueno, eso es un poco la idea, que se ayude y que esa persona no esté ahí sufriendo sola. Para contarles esto, les tengo que poner un poquito en contexto y contarles un poquito quién soy y de dónde vengo. Yo soy Ari, soy enfermera y psicopedagoga de Venezuela. Vine a Madrid hace como 8 años y un poquito más. Me vine con mi hijo, que tenía 5 años en ese momento, y no encontré trabajo ni de enfermera ni de psicopedagoga durante 4 años más o menos. Y bueno, haciendo un poquito de fast forward, me metí en un bootcamp de frontend. Y digo lo de frontend porque es el bootcamp que yo pude hacer, es el que conseguí, que estaba becado y que yo podía pagar después de terminarlo. En 6 cuotas, y por eso fue que hice frontend. Yo no sabía lo que era frontend, ni backend, ni full stack, ni nada, y por eso es que yo comencé siendo frontend, ¿vale? Y la verdad es que me gustó bastante y me encanta todavía hacer frontend, ¿vale? Estuve trabajando como frontend 3 años y a la par empecé con esto de Ari Reinventada en redes y contar un poco mi experiencia de cómo ha sido este proceso de reinventarme y de comenzar en desarrollo, que bueno, es un proceso que no es fácil, ha estado guay, pero bueno, yo normalmente voy contando, llorando y celebrando mis cosas, ¿no? Yo como frontend, esos 3 años trabajando como frontend, he estado en varios trabajos, en 3 o 4 por ahí. El síndrome del impostor, como les digo, y como yo creo que les pasa un poco a todas y a todos, va y viene, ¿no? Hay días que digo, no entiendo cómo me están pagando. Y hay otros días que digo, joder, soy muy crack. O sea, yo no puedo creer que estoy haciendo esto. Y va y viene. Y la verdad es que en los trabajos que estaba teniendo y por mis compañeros y mis managers, tenía muy buen feedback. Y yo creo que hacía un buen trabajo. Yo creo que era bastante buena. Y normalmente me ponía retos que yo pudiese alcanzar en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y me ponía un reto y lo alcanzaba, y me ponía uno más grande y lo alcanzaba, y yo así iba como midiendo mi progreso, ¿no? Y pues iba experimentando el éxito pues muy frecuentemente, y tenía como avances muy rápidos y eso, yo iba como midiendo mi progreso de esa manera. Había malos días y fatales, pero luego como que me venía arriba y
de repente digo, joder, pero yo estoy haciendo estas cosas maravillosas. Estaba trabajando en el último proyecto en el que estuve trabajando, en una web de una marca de ropa muy conocida, muy grande. Y era como, joder, entrar en esa página y ver que habían cositas hechas por mí, era muy guay. Pero en este último proyecto, de repente empecé a sentir como algunas carencias y necesidades. Por ejemplo, no hacía testing y no hice testing trabajando como frontend. Y a mí me gustaba mucho. Yo hice, en el segundo trabajo en el que estuve, me dieron una formación que incluía testing y me costó muchísimo entenderlo. Entonces hice todos los cursos de testing y me leí todos los artículos porque era como un reto y me gustaba bastante. Y di charlas de cómo aprender testing y todos esos obstáculos que yo había tenido para aprender testing, pero como muy básico. Y por más cursos que hagas y artículos que te leas, si no los pones en práctica en tu día a día, eso no vas a salir de ahí. O sea, tu nivel va a ser esto y ya está. Y pues, aparte de querer hacer testing, por querer hacer test, yo quería que mi desarrollo pues estuviese testeado y que estar segura de lo que yo estaba desarrollando y que no hubiese una semana cada 4 o 5 semanas que tuviésemos que revisar la web manualmente encontrando bugs, porque era así, ¿vale? Entonces yo puse un tweet en marzo del año pasado, este tweet. Y bueno, aquí fue que comenzaron un poco las conversaciones para yo estar en el trabajo en el que estoy ahora, en la iFull Connect, pero entré en agosto, a finales de agosto, o sea, tardó un tiempito. Otra cosa que yo estaba ahí como, joder, estaba en una consultora y había una barrera como muy clara entre nosotros y cliente. Nosotros éramos un equipo muy grande de frontends, éramos como 16 frontends y la comunicación con cliente era únicamente 3-4 personas que se comunicaban con cliente, iban a las weeklies con el cliente. Yo nunca tuve ninguna llamada con el cliente. Recibían las tareas, como que las refinaban y luego nos pasaban las tareas. Entonces yo me sentía un poco así como desarrolladora de segunda. Te llega la tarea, tú la haces y ya está. Y no sé, el menú, por ejemplo, cambió varias veces. Y a mí me hubiese gustado saber por qué cambió tanto el menú. Hay alguna razón, ¿no? O sea, me gustaría saber, no sé, igual el cambio que hicieron hizo que convirtiera menos. O era parte de un test A/B o algo. Y nunca lo supe. Simplemente yo tenía que hacer esa tarea y ya está. Y eso me picaba un poquito. Yo simplemente quería saber el porqué. Yo no quería estar ahí tomando decisiones. Solo quería saber el porqué. Y otra cosa también es que lo propuse en varias retros y no fue para adelante. Era que me hubiese gustado hacer pair programming en algún momento. ¿Por qué? Bueno, porque las pull requests eran muy grandes. Me hubiese gustado que las code reviews fuesen pues con algún compañero y sobre todo porque yo era la más junior de ese equipo y había muchísima gente como de un nivel muy alto y me hubiese gustado trabajar directamente con ellos y aprender y sobre todo que el traspaso de conocimiento, que hubiese un traspaso de conocimiento, que no se quedase solo en la persona que desarrollase esa funcionalidad o lo que sea. Entonces cuando yo me di cuenta y empecé a hablar con la gente y tal, de esto que yo digo, joder, tengo ganas de esto, digo, bueno, igual yo creo que lo que quiero es trabajar en una empresa de producto con prácticas de Extreme Programming. Y dijo, bueno, suena bien, qué guay, vamos a buscar. Y lo único que conseguí fueron ofertas de backend. Bueno, igual no es lo que quiero. Y busqué y no conseguí nada de frontend, o sea, no. Y bueno, vamos un poquito hacia adelante y acepté una oferta de backend en una empresa de producto con prácticas XP. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en la iFull Connect, que es donde estoy. Para contarles un poquito qué hacemos, es un marketplace como muy grande y tiene varias verticales de empleo, coches, y el más grande, como muy grande, es real estate, que es donde yo trabajo. Y bueno, son todas esas marcas y estamos en todos esos países y todos esos idiomas. Yo pensaba, yo no lo conocía, no había escuchado nunca la marca, y cuando tú no sabes algo, tú piensas, esto es pequeñito. Y resulta que es bastante grande y tiene como mucho tráfico y el producto es muy
grande. Y esto se los digo justamente porque a lo que me enfrenté, aparte de el cambio de haber ido de front a back, de consultora a producto, que yo sé que todas las consultoras no son iguales y todos los proyectos que están dentro de las consultoras no son iguales, pero el cambio fue brutal. Además, no solo era un reto técnico, sino que al ser una empresa de producto, eso que a mí me picaba de, yo quiero conocer solo el producto, bueno, era algo mucho más grande que yo no tenía ni idea. Y los retos estos que les digo, que yo, me ponía un reto y lo alcanzaba muy rápido, este reto se fue al cielo y no llegaba a alcanzarlo. No lo alcancé, no lo alcancé. Y pasaron pues muchísimos meses, 5 meses en los que no sentía que llegaba a experimentar ese éxito, ¿no? Y sobre todo, ya no tenía ese escudo de decir, bueno, yo soy junior, estoy aprendiendo. Eso me lo puse yo en mi cabeza. Yo dije, ya no puedo decir soy junior, estoy aprendiendo, ya yo vengo con 3 años de experiencia, ¿cómo es que yo no voy a saber estas cosas? Entonces yo me autoimpuse muchas cosas y todo eso. Aparte de, esto es una slide un poco apocalíptica, pero lo hice aposta para que vean que esto de repente vino de sopetón a mi cabeza y yo me inventé que yo tenía que aprender eso de una vez. Y no era así. Entonces, evidentemente, me explotó la cabeza. Y además, entré en un equipo, es muy pequeñito, pero el nivel técnico de ellos es muy superior, son muy senior. Entonces, el salto que hay entre mi nivel, que vengo del front, y que de esto, de back, de datos, de productos, no sé nada, de TDD, no sabía nada. Era como muy grande. Entonces yo, no sé por qué mi cerebro funciona así, ¿vale? Pero yo en vez de decir, bueno, yo voy a aprovechar de estar con esta gente y empaparme de ellos y crecerme con ellos, yo lo que hice fue ponerme de este tamaño y retraerme y callarme y decir, es que, ¿para qué me contrataron? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué voy a aportar yo en este equipo? ¿Qué puedo yo decir o hacer que sea más o menos igual a lo que hacen ustedes o mejor? Y eso iba todos los días y iba muy fuerte y iba como en aumento, ¿no? Y pues todo eso me llevó a un bloqueo, pero un bloqueo muy fuerte y una frustración que me puse esa barrera. Y esa barrera lo que hizo fue, no me dejaba sacar mi potencial, no me dejaba sacar lo que yo sabía. Todo lo que yo había aprendido no salía y no me dejaba adquirir nuevos conocimientos. No me dejaba tampoco que entrara todo eso que les había dicho antes, ni siquiera paulatinamente no me dejaba, ¿no? Entonces, esa barrera me la puse yo, evidentemente. Cuando yo me di cuenta de todo esto, yo lo hablé con mis compañeros, lo hablé con mi equipo. Tengo una suerte de estar en un equipo espectacular, la verdad. De gente, de muy buena gente, independientemente de su nivel técnico. Entonces les dije, mira, lo que me pasa es que la persona que contactó conmigo para iniciar el proceso de selección es una persona que yo lo conocía de antes y nos llevábamos muy bien. Yo me monté una historia que él pensaba que yo era una crack y me contrató por eso. Mentira, porque yo hice un proceso de selección y él no estuvo, justamente para no sesgar el proceso, él no estuvo en ese proceso de selección. Y es mi manager, ¿vale? Entonces yo dije, esta persona está arrepentida de haberme contratado. Esta persona le dijo al equipo, oye, vamos a contratarla, que es la mejor desarrolladora de España y no estoy cumpliendo las expectativas. Y se los dije y me dijeron, bueno, eso no está pasando. Yo necesitaba decirlo para que ellos me bajaran un poquito, pero claro, yo necesitaba que me lo dijeran todos los días, porque, porque soy así. Les dije, en pair programming o en mob programming, porque hacemos pair programming todo el día, o mob programming, o hacemos en parejas, o los 3 o los 4 juntos, desarrollando ahí juntos.
les dije, siento que me están juzgando y siento que están pensando, esta persona es tonta, ¿por qué la contratamos? Y eso es lo que me lleva como al bloqueo de no sé escribir console.log, no sé escribir un bucle for, no me sale nada. Y sobre todo el peso de, a mí me están pagando por esto y yo creo que soy muy tonta. O sea, no sé, bueno, cosas que pasaban por mi cabeza. Entonces, yo lo hablé justamente porque necesitaba ayuda. Yo ya estaba haciendo muchísimo esfuerzo, no solo en aprender estas cosas que tenía que aprender, sino en intentar como romper esa barrera que me había puesto yo. Y era agotador. Aparte del pair programming todo el día es agotador también, se los digo. Entonces estaba como muy agotada y no es una cosa, o sea, esta persona no puede quedarse sola y es un trabajo en equipo y yo por eso doy esta charla. O sea, ese es el objetivo principal, para que entiendan que si tienen una compañera o un compañero así, no lo pueden dejar solo, ¿vale? Y sobre todo decirle, no es llevarme de la manito en plan paternalista como la niñita, no es eso. Es entenderme y saber que está pasando esto y buscar estrategias juntos para poder derribar esa barrera y sobre todo ser flexibles. Ellos venían trabajando con una metodología o con una manera de trabajar, igual esa no es la manera que a mí me venía bien en ese momento y podríamos darle una vuelta, ¿vale? Entonces, cosas que yo empecé luego de mucho hablar y de mucho trabajo ahí en equipo, yo me di cuenta que ellos son muy rápidos, ¿no? En plan, hay que desarrollar algo y ya tienen la respuesta aquí y van a tiro. Yo todavía la pienso, tengo varias opciones, las pruebo todas de puro, veo cuál es. No soy tan rápida, ¿vale? Igual también porque como estoy tan insegura, voy a muchas opciones, pero bueno, el hecho es que yo inconscientemente estaba intentando igualarme a ese ritmo y cuando me tocaba a mí programar, estaba intentando responder a la misma velocidad que ellos y entonces no me estaba dando tiempo de pensar. Entonces evidentemente me equivocaba y cuando me equivoco y me doy cuenta de que he cometido un error muy tonto, ahí viene el bloqueo. Entonces era como un ciclo, ¿no? Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, de que el pair programming está muy bien, pero puede que no sea necesario todo el día, ¿vale? Y que yo necesitaba de alguna manera sentir que yo todo lo que estaba aprendiendo en verdad estaba asentándose en mi cabeza y estaba calando y yo necesitaba ir a mi ritmo y con mi música, porque claro, estar en pair programming todo el día, no puedo escuchar música ya, trabajando, y eso es muy fuerte. Así que bueno, descubrimos que empezar a hacer tareas sola, claro, esto era un poco como completamente contrario a cómo venían ellos trabajando y cómo veníamos trabajando. Pero justamente, o sea, es ser flexibles y buscar una manera que si esto me va a ayudar, pues ya está. Pues así es un poco. El Extreme Programming es así, o sea, hay que ser flexibles y no hay que hacer TDD porque sí. Si no se puede hacer TDD, no se hace. Y si no se puede hacer Trunk-Based Development, no se hace y ya está. Entonces, si no se puede hacer pair programming todo el día, pues no se hace pair programming todo el día. Empecé a hacer tareas sola, empecé a agarrarme yo tareas a mi ritmo, sin presión, y eso fue lo que hizo. Joder, o sea, no soy tonta, sé hacer cosas, todo lo que he aprendido lo sé hacer, estoy haciendo TDD, estoy poniendo en práctica todo lo que he aprendido, pero eso fue a los 5 meses, ¿vale? Pero bueno, esto fue, por eso le puse un corazoncito, porque fue como el inicio de empezar a tener confianza por fin otra vez en mí misma y empezar a tener seguridad en mí misma. Y entonces ahí fue que empezamos como a buscar otras estrategias y ahí estamos en ese punto, como que ya le hemos hecho esa grieta, a esa barrera, hemos podido pasar. Estoy muchísimo mejor, por eso estoy hablando de ello. Antes no podía hablar de ello. Así que
bueno, eso fue como el momento en el que dije, vale, y además fue justo el momento en el que pasé el periodo de prueba y no me echaron, está bien. Otra cosa, hacemos muchas reuniones de producto y de proponer cosas sobre el producto y de tomar decisiones. Entonces hacemos mucho lo de, cada uno se pone, 5 minutos a pensar sus propuestas y luego las ponemos en grupo, ¿no? Entonces va uno a uno a decir sus cosas. Y yo, evidentemente, siempre me quedaba de última, porque lo que yo pensaba era, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Qué aporte? O sea, no tengo ni idea de qué decir. Y pensaba que mis ideas eran un poco absurdas. Me quedo de última y me doy cuenta que todas mis ideas las dijo alguien. Entonces digo, mis ideas no son tan absurdas, ¿no? Entonces dije, voy a comenzar a hablar de primero, que es muy difícil cuando estás en esta inseguridad, no me atrevo a nada. Dije, voy a empezar a salir de primera, a hablar. Nunca ninguna propuesta es tonta, así que si estás así te animo a ser la primera en hablar. Si luego una persona ha pensado la misma propuesta y se repite, la van a apoyar y de hecho como que la van a afianzar y van a reforzar tu idea. Van a abrazar tu intervención porque saliste de primera y además si es un equipo guay y saben lo que está pasando, incluso te van a felicitar por salir de primera y eso está muy bien, como es un subidón para seguir. Y otra cosa que me pasa mucho, ya les dije que ellos, tienen un nivel y son muy seniors, entonces evidentemente entre ellos hay mucho ego porque cada uno tiene su argumento y hay unas discusiones ahí yo claro, entre que ellos están ahí, yo estoy aquí que no sé en qué momento meterme en la conversación o dónde buscar el hueco para entrar, ¿no? Y no me siento yo como en la posición de interrumpir, ¿no? Entonces, les he tenido que hablar y decir, hay que hacer un esfuerzo de ambos lados. Yo voy a intentar hablar, pero ustedes tienen que intentar también escuchar más. Y si voy a hacer alguna amague de hablar o lo que sea, dejen sus egos y sus discusiones argumentales sin sentido para escuchar un poco la mía. Y así un poco, hacer que no me sea tan difícil participar. Y otra cosa, el mob programming no es para mí. No, si el pair programming me cuesta porque siento que esta persona me está pensando, es tonta, no sabe nada y yo me bloqueo, imagínate, con 2 personas o 3 viéndome. Esa sensación se multiplica o por 2 o por 3. Es horrible. Y si las 2 personas se ponen a decir cosas o entre ellos se ponen en desacuerdo para lo que hay que hacer, me vuelvo loco. Entonces, no quiero más programming por ahora. En todo caso, pair programming o hacer las cosas sola y ya en la medida que yo vaya ganando más confianza o más nivel, ya luego lo vemos, pero pues no es lo mío por ahora. Vale, falta muchísimo por hacer. Es lo que les digo. Yo he roto una grieta. Hemos roto en verdad en equipo porque sola no hubiese podido. Hemos roto una grieta en esa barrera y hemos ahí podido atravesarla, pero la barrera todavía está y todavía soy muy insegura y me falta mucha confianza, pero bueno, ahí estamos, ahí estoy. Me animo muchísimo más a participar y soy como mucho más tajante en mis decisiones y me da mucha rabia porque la verdad es que yo no soy así, yo no soy una persona ni callada ni retraída en la vida. Para nada. Y me da mucha rabia ser así en el trabajo porque hay algo ahí que me lo impide, ¿no? Una de las cosas más importantes también de esta charla que les quiero contar es que yo supe identificarlo porque he hecho mucha terapia, porque he hecho mucha terapia para autoconocerme, porque he trabajado en muchísimas otras áreas y estoy trabajando desde los 16 años, porque he tenido muchas experiencias y porque yo sé identificar mis emociones, pero eso no lo tiene todo el mundo. No todo el mundo sabe identificar qué le está pasando o que, oye, esto es el síndrome del impostor y se puede luchar. No todo el mundo sabe, ¿vale? Y sobre todo,
si alguien lo identifica, no todo el mundo tiene el valor de comunicarlo, no todo el mundo tiene el valor de abrirse y decir, oye, me está pasando esto. Y mostrarse vulnerable es muy difícil, pero no es malo. Sobre todo en un entorno de confianza, y yo sentí desde el principio como mucha confianza con mi equipo para decírselos y justamente para pedirles apoyo y ayuda. Yo les recomiendo esta charla, es una TED Talk de Brené Brown, que es el poder de la vulnerabilidad, que eso no es malo, mostrarse vulnerable. Para ir terminando, para ustedes, si identifican alguna conducta en algún compañero o compañera, pregúntenle, ofrezcanle ayuda y háganle saber que no está sola y que lo pueden ayudar y que lo pueden apoyar, y sobre todo como intentar propiciar un ambiente seguro para que se puedan hablar de estas cosas, que hablar de estas cosas en el equipo no sea tabú. Y sobre todo que se sienta eso, que se sienta que lo puede hablar y que la otra persona no le va a decir, mira, a mí qué me cuentas, ve a terapia y luego ven aquí a trabajar, que eso también puede pasar, ¿vale? Lo más importante de todo esto es el trabajo en equipo. Da igual el nivel técnico que tengas. Lo más importante es que tus compañeros y compañeras sean buenas personas y estén ahí para apoyarte. Y porque esto yo no hubiese podido sola. Y si yo no hubiese podido, si yo no hubiese entrado en un equipo que me hubiese sentido en confianza y en un equipo de buenas personas, yo no hubiese durado ni un mes. Porque esto yo lo empecé a sentir desde la primera semana. No hubiese aguantado y me hubiese ido. La idea es que los ayuden a encontrar sus fortalezas porque no las ven y mostrárselas, y si hay que mostrárselas todos los días, pues se las muestro todos los días. Centrarse en las fortalezas, las debilidades las podemos dejar para después. Luego sí hay que decirlas evidentemente para mejorarlas, pero no es el momento. Y sobre todo ayudarles a desarrollarse y a crecer profesionalmente. Les recuerdo, esta está duplicada justamente, le puede pasar a todo el mundo, sea cual sea el nivel de seniority. Y lo más importante, esta persona puede decir, pues mira, yo no sirvo para esto. No sirvo para esto, me voy del trabajo o me voy de tecnología porque esto no es para mí, y no es verdad. Porque esto es pasajero, eso es una voz ahí que está, no es verdad, y no podemos dejar que esta persona se vaya, ¿vale? Entonces hay que decirle, no es verdad que no sirvas para esto. Espero que les sirva en un futuro y que les haya gustado, y muchas gracias. Me va bien. Me va bien, gracias. Bueno, si tienen preguntas. Sí. No sé si... Bueno, pues muchas gracias, Ari, por la ponencia. Ahora vamos a pasar con el turno de preguntas, y la primera, si me lo permitís, se la vamos a dejar que la haga a la voz que todo lo ve, que es Miguel, que ha estado ahí arriba en la cabina de sonido todo el día, y podéis mirar a toda Miguel si queréis, que está con la luz encendida y todo y se le ve. ¿Me escucháis bien? Lo primero, Ari, darte la enhorabuena primero por esta pedazo de charla, y segundo por tener la capacidad y las santas narices de exteriorizar y contar muchos miedos y muchas cosas que se ven que has pasado aquí delante de tanta gente. Eso es lo primero que te quería decir. Gracias. Lo segundo, y creo que también es un poco como una voz de llamamiento y un anuncio, o como, no sé cómo decirlo realmente, pero ¿crees que la situación por la que tú has pasado ha influido porque seas una mujer dentro del mundo de la tecnología? Sí. Ahora explico un poco más, pero sí. Primero, creo que si hubiese habido otra mujer en el equipo, la cosa hubiese mejorado o no se hubiese complicado más. También creo que si hubiese una persona,
sea hombre, sea mujer, lo que sea, que no hubiese tenido un nivel tan alto, que hubiese sido como un más mediocre y que no se lo hubiese visto tan lejano también. Pero el tema de ser mujeres que llevamos un poco ahí intrínseco que nosotras tenemos que esforzarnos como muchísimo más. Y esas expectativas y esa historia que yo me monté en mi cabeza, porque me la monté yo, o sea, en ningún momento mi equipo me exigió nada, me dijeron siempre, o sea, tómate tu tiempo, estamos conscientes de que es mucho lo que hay que aprender y nosotras te contratamos porque nosotras queríamos formar a alguien, o sea, nosotros queríamos formar a alguien y era como una parte de nuestra carrera. Entonces, quédate tranquila. Entonces, todo yo me lo puse en mi cabeza y eso viene de esa autoexigencia que creo que la tenemos muchísimo más elevada a nosotras y por eso, porque tenemos como que esforzarnos muchísimo más para llegar como a esa media y cumplir una expectativa ahí que está ahí. Nada, enhorabuena y chapó por la charla. Gracias. Bueno. Ahora ya seguimos con las preguntas un poco más mundanas. ¿Quién quiere la primera? Hola, Ari. Una vez más, enhorabuena. Da gusto tener enfrente a personas tan sensatas y como tecnólogos y gente del mundo de la informática a veces tenemos exceso de ego, creemos que trabajamos con máquinas que siguen nuestras órdenes y realmente interactuamos con personas que son seres sintientes y que a veces no es sencillo, Una persona muy inteligente que considero sabia dijo que a veces se gana y a veces se aprende. Y me da la impresión de que has pasado por un auténtico calvario personal. Si ahora pudieras bajarte aquí, sentarte con nosotros y hacer un ejercicio imaginario de retrospectiva, ¿qué te hubiera gustado que hubiera sido distinto, que te hubiera facilitado las cosas, que no te hubiera creado unas expectativas que en realidad no estaban ahí? Porque desde el lado de la empresa, desde el lado del equipo, la gente de recruitment, los managers, no sé cuántos, tenemos un trabajo gestionando personas y también nos gusta aprender para que este tipo de cosas, que a veces ni nos imaginamos que nos pueden pasar, ocurren y detectarlas lo antes posible y cortocircuitarlas para que las personas estén a gusto y que se desarrollen atmósferas saludables de trabajo. ¿Qué crees que podrías haber cambiado que hubiera marcado realmente una diferencia? Muchas gracias. Nada, gracias a ti. No tengo una respuesta muy formada porque justamente desde el día 1, tanto mi manager como mis compañeros me preguntaban ¿qué podemos hacer? Yo es que no tenía ni idea. Porque yo tampoco, o sea, no tenía la respuesta porque estaba todavía en no sé qué me está pasando, ¿no? O si iba a ser pasajero, o estaba debatiéndome en que, bueno, ¿será que es que esto no es para mí? Pero estaba muy cómoda y quería seguir, o sea, no estaba tampoco en plan secuestrada de que tenía que quedarme ahí. Yo estaba, o sea, por otro lado, me gustaba muchísimo, y me gusta, ¿vale? Me gusta muchísimo todo lo que estoy aprendiendo. Y trabajar en este equipo y trabajar en esta empresa. O sea, yo estoy muy cómoda en el resto de los aspectos. No sé qué hubiese... No sé, yo creo que trabajo con la psicóloga y yo no sé qué más. De verdad que no tengo ni idea. Lo siento. Nada. Hola, buenas. Hola. En primer lugar, felicitarte por la charla. Gracias. Creo que era bastante necesaria. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Consideras que el haber empezado de esta forma en un equipo senior condicionó mucho toda esta situación? Es decir, antes hemos tenido una charla de ciberseguridad en la cual un compañero nos recomendaba el camino de empezar en un SOC de ciberseguridad, haciéndote el cuerpo, poco a poco ir siguiendo y entonces vas afianzándote y sintiéndote más seguro. ¿Consideras que en tu caso, siendo, por no ponerle apellidos, junior, entrar en un equipo tan senior condicionó todo este proceso que tú has experimentado? ¿O por el contrario, si hubieras entrado en un equipo más junior, te hubieran dejado unas tareas a lo mejor más acotadas, menos complejas, etcétera, habría ido formándote a ti y afianzando tu seguridad en ti misma en este ámbito? Sí.
De hecho, ellos no eran conscientes de cuál era de que el nivel que había en el equipo era tan alto hasta que yo llegué, y les costó bastante bajar el nivel al mío para poderse explicar, para poderme enseñar, y me lo dijeron. O sea, no éramos conscientes de que nosotros estábamos usando un lenguaje y unas dinámicas y unas cosas tan seniors. Por eso digo que yo creo que si hubiese habido una persona un poco más mid, me hubiese ayudado bastante, sobre todo al nivel de las tareas también. Porque es que hasta que yo empecé a decir quiero hacer tareas sola, no habían tareas para que yo pudiese agarrar sola. Porque si yo hubiese visto desde el principio una tarea que digo, mira, me la quiero llevar, pues lo hubiese propuesto, pero es que no había tampoco. Por cierto, queremos contratar a alguien, mid también, si alguien quiere, pueden venir. Así que sí, era una brecha gigantesca. Bueno, muchas gracias también por tus palabras, creo que es muy necesario. Y te quería preguntar, una vez que identificaste ese bloqueo, identificaste que sentías que no cumplías expectativas, ¿cómo tú como persona, aparte del apoyo de tu equipo, que entiendo que fue muy importante, cómo luchaste contra esos pensamientos y qué hiciste tú para cambiar esas ideas que por más que sea son tus pensamientos los que pelean contra ti? Lloré muchísimo y fui muchísimo a terapia. O sea, intenté como luchar con esa voz, porque también soy consciente de que no es verdad, pero era muy alta. Entonces también había como una lucha en mi cerebro de sí, no, y había una batalla ahí, y eso también agotaba muchísimo. Porque además, lo quería decir y creo que no lo dije, esta inseguridad no era solo en el trabajo, luego se fue un poco al resto de mi vida y estaba siendo una persona insegura en todo, en absolutamente todo. Entonces, sí, hice como mucho trabajo de terapia, no sé. Hubo un momento en el que llegué como muy abajo, pero por temas personales, y como que se me unió todo. Yo no sé si tiene que ver, pero fue justamente después de eso que salí. Fue justamente en el momento en el que empezó a ir todo bien. Entonces, bueno, yo no sé si fue como no sé, tampoco hay que llegar abajo, ¿sabes? ¿Te respondí? Sí, la pregunta, por ejemplo, es ¿cómo podías superar los bloqueos cuando te daban para seguir trabajando? Es que era muy difícil superarlos. O sea, sí, pero... Sí. ¿Con tiempo o tenía alguna técnica que...? Sí, claro, porque al principio me daba mucho reparo decirles, ¿no? Pero sí, llegó un momento en el que le dije, me estoy bloqueando muchísimo. Entonces, pues, un cambio de teclado y ya ahí como que me pasaba, y ya luego ya intentaba yo decir, mira, otra vez. Pero sí lo tengo que decir, mira, me estoy bloqueando, y ya se ve, porque es que el bloqueo no es decir bloqueo por decir, es en serio no me sale nada. Entonces, decirlo. Y por eso es que yo creo que es muy importante estar con gente buena y que te entiende, y decir, es que estoy bloqueada, y decir, vale. Y luego, ¿cómo retoma ese bloqueo? O sea, sí, porque todos los pensamientos que te vienen a raíz de ese bloqueo tienen que ser poderosos. Un descanso y volver, intentar otra vez de cero o a otra tarea. Nuestras tareas suelen ser como muy cortitas y como de entregas muy rápidas, entonces sí podemos cambiar y tenemos varios proyectos, entonces podemos cambiar de contexto muy rápido durante el día. Entonces eso está bien. Si una tarea como que ya te bloqueó, podemos pasar a otra de otro proyecto y ya como que te cambia un poco la cabeza y ya no estás ahí con esta que ya te bloqueó. Vale, gracias. Nada. Ya vamos a pasar con la última pregunta y ya acabamos. Buenas, gracias por tu charla.
Mi pregunta es, bueno, que conozco también madres que están intentando reinventarse, igual que tú lo hiciste, y mi pregunta va un poco porque ¿cuál sería tu consejo o qué consejo le darías a esas madres que están intentando también reinventarse en tecnología después de haber probado otros oficios y demás? Yo desde mi experiencia les digo que tiren para adelante, que lo hagan. Pero sí es verdad que tienen que tener un apoyo. Yo me fui un poco a la piscina, pero porque yo tampoco... A ver, yo estoy sola con mi hijo y no tenía tampoco con quién... O sea, o lo hacía. Pero yo fui como muy arriesgada y no me gusta como dar esa recomendación de arriésgate y dalo todo. Porque te puedes quedar un poco... sin opciones. Si puedes tener apoyo, apoyo de quien sea familiar, sea de amigos o lo que sea, apoyo que económico también, porque en el momento en el que tú te vas a poner a estudiar esto, así sea autodidacta y no tengas que pagar algo, tienes que dedicarte a esto y de alguna manera no vas a poder seguir trabajando o va a bajar un poco tu fuente de ingresos y eso lo tienes que tener en cuenta. Y mientras estás buscando trabajo, entonces tienes que tener ahí también en cuenta que esto va a bajar o va a parar. Y con el tema del niño, es que necesitas a alguien que te ayude, inevitablemente. Pero se puede, no soy solo yo, hay muchísimas madres que lo han hecho y están ahí trabajando. Bueno, pues muchas gracias, Ari, otra vez. Gracias.